Perdón, Cecilia Guillermo, Santiago González, cirugía vascular, Sergio, un amigo, el profesor Francescoli, que nos hemos encontrado últimamente muy seguido por temas traumatológicos, el doctor de la Cuadra, bienvenido también, un gusto. Perdón, pero se me fue la imagen. Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto un Ateneo con esta calidad de invitados. Le voy a pasar a la dirección del Ateneo a Gonzalo, que junto con Alejandro fueron los que pusieron el tema arriba de la mesa, un tema interesante, un tema importante además para nosotros, y que de nuevo la ecografía nos muestra una cantidad de cosas que no sabían que estaban pasando y no tenemos bien claro la forma en que proceder con estos pacientes. Por eso un poco el motivo del Ateneo, y dejo que Gonzalo, que ha trabajado fuertemente con el tema, dirija el Ateneo. Así que bienvenidos de nuevo, muchas gracias y adelante, Gonzalo. Gracias, Juan. Bueno, buenas noches de nuevo, bienvenidos y muchas gracias a todos. Al Ateneo Clínico de Anestesiología de la Cátedra, es un Ateneo semanal que realizamos, en el cual ponemos a estudio, a discusión diferentes temas que son resorte de nuestra especialidad, pero como es claro, nosotros trabajamos con equipos quirúrgicos y otros especialistas por los cuales siempre están involucrados. Agradecerles también al profe de la cátedra, al profesor Francescoli, que está presente, al profesor de traumatología, al profesor Esperón, que también lo veo conectado, al doctor González de vascular también, la doctora Guillermo, por su disposición, y a los invitados extranjeros que tenemos, Juan de la Cuadra, Juan Carlos de la Cuadra, un anestesiólogo chileno, especialista en anestesia regional, un amigo de la casa, al doctor Zamora, un traumatólogo chileno, especialista, que nos va a dar su visión y su experiencia en cuanto al tema al que vamos a discutir hoy. Nosotros brevemente planificamos hacerlo el Ateneo concreto, porque sabemos que el tiempo de todos es valioso, no lo queremos extendernos, por más que el tema capaz lo amerite. Entonces vamos a hacerlo bastante dirigido, y para no perdernos la atención de ninguno, vamos a empezar primero con una revisión cortita del tema, para así todos estamos en sintonía de lo que vamos a discutir. Los doctores Valverde y doctor Ferreira, residentes de tercer año de nuestra especialidad, que han rotado junto con el doctor Corujo y conmigo por el banco de prótesis el año pasado, nos hemos encontrado con una situación de manera bastante frecuente, que es las trombosis venosas en el preoperatorio, algo que lo encontramos gracias a los múltiples usos que le damos a la ultrasonografía en nuestra especialidad. Ya no es solo un elemento para hacer bloqueos regionales para analgesia, ni para colocar vías venosas, auxilio para vías venosas, sino que le hemos ido encontrando otras utilidades, y bueno, y una de esas ha sido el hallazgo de varios elementos de trombosis venosas en el preoperatorio, y es lo que nos reúne hoy para discutir. Entonces los doctores Valverde y Ferreira van a empezar con una breve resumen del tema y una breve puesta a punto, para después comentarles brevemente 3 casos clínicos, los cuales han tenido una evolución diferente, y después vamos a dar lugar a discusión a las preguntas y al tema. Valverde, Ferreira, adelante. Compartan pantalla.
Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se ve bien la pantalla ahí? ¿Sí? Sí, se ve bien. Bueno. Primero que nada, muchas gracias a todos los que se conectaron. Mi nombre es Martín Ferreira, soy residente de tercer año de anestesiología. Como dijo Gonzalo, primero vamos a presentar algunos temas, algunos conceptos que nos parecen relevantes para contextualizar el problema que vamos a discutir hoy. Como todos sabemos, la fractura de cadera es una patología que implica una mortalidad importante en el postoperatorio. Múltiples estudios en la bibliografía indican que la mortalidad a los 30 días ronda el 9-10% y que al año puede alcanzar incluso el 30%. Este estudio que presentamos acá es solo uno de los múltiples estudios que se encuentran en la bibliografía. Decidí mostrar este porque es un estudio relativamente reciente, con un N importante de pacientes, pero hay que tener en cuenta que estas cifras se repiten a lo largo de toda la bibliografía. Además, como todos sabemos, el retrasar la cirugía empeora el pronóstico en el postoperatorio de estos pacientes. Hay trabajos que hablan que retrasar la cirugía más de 48 horas aumenta la mortalidad a los 30 días en un 40% y aumenta la mortalidad al año en un 30%. Por tanto, estamos ante una patología que es grave, que tiene una alta mortalidad y que requiere una resolución urgente. Además, es una patología que frecuentemente se complica con eventos tromboembólicos en el perioperatorio. Esta es una tabla que resume los distintos trabajos que valoran las causas de muerte en el postoperatorio de los pacientes que se someten a una cirugía de cadera. Son estudios que realizan autopsia de los pacientes que fallecen en el postoperatorio de cirugía de cadera. Como se ve en la tabla, hasta el 10% de las autopsias identifican al TEP como la causa probable de muerte. Además, la trombosis venosa profunda en miembros inferiores tiene una alta incidencia en este grupo de pacientes. Para este Ateneo en particular nos interesaba conocer la incidencia de trombosis venosa en el preoperatorio inmediato. Con ese objetivo realizamos una búsqueda bibliográfica en conjunto con Ernesto. Esta tabla pretende resumir un poco la búsqueda que realizamos. Todos estos trabajos tratan de identificar la incidencia de trombosis venosa profunda en el preoperatorio de cirugía de cadera. Como se ve en la cuarta columna, la incidencia varía en un rango bastante amplio, con estudios que reportan una incidencia baja de 2,6%, pero también otros estudios que indican una incidencia mucho más alta, incluso uno hasta 60%. La incidencia varía dependiendo de los estudios, de la metodología que utilizan cada estudio y sobre todo de los criterios de inclusión. Hay que destacar que todos estos autores, o por lo menos la mayoría, menciona que la incidencia aumenta a medida que aumenta el tiempo desde la fractura hasta la cirugía. En cuanto a la presencia de síntomas de trombosis venosa, si analizamos únicamente los estudios que específicamente mencionaban la presencia o no de síntomas, nos encontramos que tenemos 1.295 pacientes estudiados, de los cuales 101 presentaron un evento de trombosis venosa en el preoperatorio, y de estos 101 pacientes, solo 11 presentaron síntomas. Por tanto, estamos ante una patología que tiene una frecuencia considerable, pero que habitualmente pasa desapercibida, al menos clínicamente. Las razones por las que pasa desapercibida clínicamente varían. Una de ellas es porque muchas veces estos pacientes realmente son asintomáticos, pero otra puede ser porque la sintomatología de la trombosis queda enmascarada por los síntomas de la fractura. En cuanto a la distribución de los trombos, de estos estudios se desprende que la mayoría de los trombos se encontraban en el miembro lesionado. Pero sin embargo hay un porcentaje importante de trombos
a nivel del miembro sano, o incluso pacientes que presentaban trombos en ambos miembros. Si sumamos estas cifras, tenemos como resultado que por lo menos un 36% de los pacientes presentaban un trombo en el miembro sano. Esto es un dato importante al momento de ir a buscar la trombosis en el preoperatorio. Por último, nos interesaba hacer la diferenciación de qué tipo de trombos presentaban estos pacientes. Ya que los trombos proximales, cuando hablamos de trombos proximales estamos hablando principalmente de trombos desde la vena poplitea hacia proximal. Estos trombos tienden a ser más grandes y son los que tienden a evolucionar hacia una trombosis pulmonar. Como vemos, la mayoría de los estudios indica que la mayoría de los trombos se encontraban a nivel distal. Sin embargo, hay una proporción importante de trombos a nivel proximal o pacientes que presentaban trombos tanto proximales como distales. Si sumamos estas cifras, vemos que por lo menos un 19% de los pacientes en estos estudios presentaba un trombo a nivel proximal. En resumen, la fractura de cadera es una patología grave, es una patología urgente. Postergar la cirugía empeora el pronóstico de los pacientes, y los eventos tromboembólicos juegan un rol importante en la mortalidad perioperatoria. Además, la TBP es una complicación frecuente en el preoperatorio inmediato. Con estos datos sobre la mesa es que surge la situación problema que motiva el Ateneo de hoy. Tenemos un paciente en el preoperatorio que presenta una trombosis venosa profunda. ¿Y qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos? Postergamos la cirugía y realizamos anticoagulación durante 3 meses para operar el paciente con el trombo resuelto, o realizamos la cirugía con la trombosis en curso. Existen algunas otras medidas terapéuticas que podamos tomar que nos permitan realizar la cirugía de forma segura. Se justifica la realización de un ecodoppler de rutina en estos pacientes. Bueno, estas son las preguntas que queremos abordar en el Ateneo. Ahora le voy a pasar la palabra a Ernesto. Ernesto va a presentar 3 historias con la idea de ejemplificar esta situación. Buenas tardes para todos, mi nombre es Ernesto Valverde, también soy residente de tercer año, y en este segmento del Ateneo vamos a hablar brevemente de estos 3 casos clínicos reales que tienen en común la trombosis venosa en el contexto de la fractura de cadera y que tuvieron desenlaces diferentes. Este primer caso es un paciente de sexo masculino, de 89 años, trabajador rural, coordinado para una hemiartroplastia de cadera izquierda por fractura traumática. De sus antecedentes personales es un hipertenso, que el día 4 de septiembre cae de su altura y sufre una fractura de cadera izquierda. Recibió enoxaparina en los 2 días previos a la cirugía. Del examen físico y la paraclínica no hay nada a destacar. La cirugía se realiza el 9 de septiembre, o sea 5 días después de la fractura. Se realizan bloqueos nerviosos periféricos analgésicos y anestesia general. Del intraoperatorio se destaca que la hemodinamia es estable hasta los 90 minutos del procedimiento, y durante el cierre de los planos subcutáneos se constata desaturación, ausencia de pulso y asistolía. Se realizan varios ciclos de reanimación avanzada durante 45 minutos sin obtener resultados. El anestesiólogo a cargo para realizar una orientación diagnóstica durante la reanimación realiza una ecocardiografía point of care y se observan trombos en tránsito en cavidades derechas y se interpreta como un tromboembolismo pulmonar masivo. Lamentablemente se constata el fallecimiento porque no tuvo buen fin, digamos, la reanimación. Acá observamos en cavidades derechas la presencia de esta imagen hiperecoica que corresponden a trombos, y obviamente tiene una función sistólica tanto izquierda como derecha disminuida. O sea que en suma es un paciente de 89 años que se fracturó la cadera, se operó 5 días después con tromboprofilaxis inadecuada y que fallece en el intraoperatorio por un TEP masivo. Este segundo caso que les voy a comentar es de una paciente de 79 años
coordinada también para una hemiartroplastia de cadera izquierda por una fractura, que es una hipertensa bien controlada, que sufrió un ACV isquémico en el 2008 con una secuela motora leve a derecha, que es su enfermedad actual. El 2 de mayo tiene una fractura basicervical de fémur izquierdo, que inicia la tromboprofilaxis con enoxaparina desde el ingreso, que la cirugía se termina difiriendo porque tiene un contacto COVID positivo y tiene que realizar una cuarentena, y que el día 19 del 05, 17 días después de la fractura, va a cirugía. En la sala quirúrgica, en el preoperatorio inmediato, previo a realizar los bloqueos analgésicos ecoguiados, el anestesiólogo realiza un escaneo escográfico buscando trombosis a nivel de la vena femoral, constatando a dicho nivel la trombosis. Se destaca que esa paciente no tenía elementos clínicos de trombosis venosa, y el anestesiólogo realizó videos del hallazgo de ese momento, y observamos que a nivel de la vena femoral, una vena no colapsable, una imagen ecogénica dentro del vaso, con flujo lateral en el Doppler color. Ahí vemos el video, vemos la arteria femoral y la vena en un costado. ¿Qué es lo que realiza el anestesiólogo en ese momento? Bueno, se suspende la cirugía, se solicita de manera urgente un ecodoppler venoso de miembros inferiores y se deriva a su prestador, porque se encontraba en el banco de prótesis, para una valoración por internista y cirujano vascular. ¿Cuál es el hallazgo del informe del imagenólogo del ecodoppler venoso de miembros inferiores? Bueno, a nivel del miembro inferior izquierdo, se comprueba una trombosis venosa profunda ilíaca externa distal, oclusiva parcial, una trombosis venosa profunda femoral común, oclusiva parcial, y una trombosis venosa profunda femoral superficial, poplitea, y sector proximal de los ejes de pierna, oclusiva total. Se inició anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, y la paciente permaneció internada durante un mes. Se otorgó el alta a domicilio anticoagulada con Pradaxa 75 miligramos cada 12 horas, sin resolución quirúrgica, y no sabemos cuándo se resolverá su fractura de cadera. Y el tercer caso que les voy a comentar, para ya iniciar la discusión posteriormente, es el de una paciente de sexo femenino de 94 años, coordinada para una hemiartroplastia de cadera izquierda por una fractura, con múltiples antecedentes personales, a destacar una hipertensa, hipotiroidea, con un trastorno depresivo, con un diagnóstico de policitemia vera, con insuficiencia renal e infecciones urinarias a repetición dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, que sufre una caída el 18 de diciembre, que le genera una fractura completa basicervical del cuello de fémur. Se inició al momento del ingreso la tromboprofilaxis. A los 3 días presentó una hemorragia digestiva alta con repercusión hematimétrica que determinó una anemia severa. Se transfundieron 2 volúmenes de glóbulos rojos y se suspendió la tromboprofilaxis. El 26 de diciembre, varios días después, tiene un ascenso de dímeros D, que se acompaña primero la disnea, después un ascenso de dímeros D, se interpreta como un TEPI y se le realiza un ecodoppler venoso de miembros inferiores, que confirmó una trombosis venosa profunda, femoropoplitea izquierda. Se le colocó un filtro vena cava el 27 de diciembre, y se planteó por el médico tratante anticoagulación por un mes y luego la realización de la cirugía. Del examen físico no hay particularidades a destacar. La hemoglobina, una anemia leve, 10,6 de hemoglobina, 7,3 de TSH, el resto normal. Un ecocardiograma con una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, una FEBI conservada y una disfunción diastólica de grado 1 con una aurícula izquierda dilatada. Esta paciente se resolvió quirúrgicamente el 8 de febrero, recordemos que el filtro cava se colocó el 26 de diciembre, con un procedimiento de 90 minutos de duración, hemodinámicamente estable en el intraoperatorio y sin ningún tipo de incidentes. Como pudieron ver, son 3 pacientes que tienen en común la trombosis venosa en el contexto de la fractura de cadera y que tuvieron resoluciones distintas. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Irizaga para que
para que prosiga la discusión con los diferentes expertos. Bien, muchas gracias, chiquilines. Como pudieron ver, brevemente quisimos hacer una puesta a punto del tema y presentarle 3 diferentes casos clínicos con que cada uno tuvo una evolución diferente. Viendo estas evoluciones y estos pacientes y la incidencia que tiene la trombosis venosa en el preoperatorio, en los hallazgos que hemos tenido, profesor Francescoli, díganos cuál es la implicancia que ve usted de posponer la cirugía de fractura de cadera en un paciente, cuánto puede afectar el pronóstico del paciente, aplazar la cirugía ante la eventualidad de tener, por ejemplo, un evento trombótico en el intra o postoperatorio. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto compartir con ustedes. Hola Gonzalo, Alejandro, Juan. Tengo más cercanos, los tengo más cercanos. Evidentemente, incluso los compañeros que hablaron dijeron claramente que la mortalidad aumenta con el paso de los días, y no solo por la trombosis venosa profunda y por el eventual tromboembolismo pulmonar y la muerte súbita que puede tener el paciente, sino por todo lo que es dejar al enfermo en lo que nosotros denominamos enfermedad fracturaria. Nosotros le denominamos enfermedad fracturaria a un complejo de cambios que suceden, y sobre todo en ancianos, que están encamados bruscamente, y que una de las complicaciones que tiene esa enfermedad fracturaria es la trombosis venosa profunda sintomática o asintomática, y por lo tanto su eventual tromboembolismo y muerte súbita, como mostraban el primer señor del interior, el veterano del interior que falleció inmediatamente en el intraoperatorio. Entonces, evidentemente, la pregunta es difícil de contestártela, porque en realidad sí aumenta la mortalidad también por las demás causas. La éstasis, no es solo la éstasis venosa, el delirio, hay un montón de complicaciones que aparecen rápidamente en los ancianos que están encamados bruscamente, el dolor los inmoviliza, las retenciones urinarias, hay muchísima complicación médica que rápidamente cambia el pronóstico del paciente operado en las primeras 24 o 48 horas al que pasa ese tiempo. Como siempre, y en toda la medicina, lo más difícil es tratar de tamizar las diferencias. Y hay diferencias, obviamente. Hay pacientes que toleran mejor su fractura que otros. Hay enfermos que vos vas a ir a ver cuando vas a hacer la anestesia, los ves que no se pueden ni mover de la cama. Y hay otros que tienen casi la misma fractura y toleran sentarse, poderse movilizar más o menos, salir de esa éstasis incluso respiratoria, la insuficiencia respiratoria que empiezan a tener por estar acostados. Entonces, evidentemente posponerla va a aumentar el riesgo, sin duda lo va a aumentar, y va a ser aumentado a medida que pasan los días. Ahora, frente a un evento confirmado de una trombosis venosa proximal, como mostraron, yo creo que eso hace detener a cualquier equipo quirúrgico. ¿Por qué? Y bueno, porque lo voy a someter a mi paciente a un altísimo riesgo de una muerte súbita, intraoperatoria o posoperatoria inmediata. Entonces, me parece que si aparece un semáforo en rojo en ese momento, por más que me parece que ahí es donde yo me detengo, me tendría que detener, me parece obvio detenerse. Tal vez la pregunta, a tu pregunta mi contestación es esa, Gonzalo. Sí, aumenta, pero frente a un evento confirmado o sospecha alta de que el enfermo esté cursando una trombosis venosa y sobre todo de este tipo, obviamente diferiría la cirugía e intentaría el tratamiento ortopédico en primera instancia de esta fractura y después operarla en diferido, sabiendo que hay alta tasa de mortalidad en eso. Y mirá, te agrego algo más de la diferencia, de la diferir fracturas. Ahora con el COVID empezó a aparecer pila de bibliografía de cirugías diferidas. Nos pasa en todo, porque empezó a haber lo que se llama la peripandemia, o la sindemia esta, en el cual los pacientes a veces no se operan, como pasó con un caso que tú mostraste, no porque tenga una trombosis, es porque viene con el COVID positivo y sabes que está aumentada la mortalidad si lo operas el primer día. Entonces, y hay trabajos ya muestran, en Europa estuve leyendo hace otro día alguno, en el cual muestran que los pacientes diferidos de fracturas de cadera, del punto de vista ortopédico, son más complejos y tienen más complicaciones que no diferirlos. O sea que
es obvio que diferir la cirugía no es lo mejor para el paciente, pero frente a un evento de este tipo creo que todo el mundo va a coincidir en parar la mano. Perfecto, muchas gracias, profesor, por su palabra. Claramente entonces, confirmamos y reafirmamos lo que habíamos visto al inicio de que nos aumenta el riesgo. Por lo tanto, y me dirijo hacia los cirujanos vasculares que se conectaron. Muchas gracias que están presentes. Está el profesor Esperón, que lo vemos ahí. Quería consultarles, al diagnosticarse una trombosis en el preoperatorio, es una cirugía de fractura de cadera como tenemos estos pacientes, sabemos que estas cirugías son una urgencia, como venimos hablando. ¿Qué opción terapéutica les parece más adecuada a su entender? Hola, bueno, ¿cómo les va? Mucho gusto estar ahí con ustedes. Estuve atendiendo parte de la presentación de los pacientes interesantes. La situación que yo creo que se plantea no es rara, digo, y se debe dar con cierta frecuencia. Tal vez nosotros no seamos convocados, ¿verdad? Porque lo resuelven médicamente previo. Como dice Francesco, cuanto menos difieran el enfermo, mejor, pero la trombosis venosa tiene un tratamiento relativamente estandarizado, que es la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, y tiene un periodo crítico que es un determinado plazo de que, bueno, se puede evaluar en 5 días, una semana, sobre todo si la trombosis es extensa, porque no estamos hablando de una trombosis de pequeñas venas de los músculos flexores de la pierna, sino trombosis femorilíacas, o más extensas aún, que se pueden estabilizar con un tratamiento de heparina de unos 5 días, 7 días iniciales, que permite luego trabajar con otro grado de tranquilidad, ¿verdad? No sé cuál es la conducta que sigue el traumatólogo, pero nosotros tenemos amplia experiencia de operar enfermos con cirugías de gran porte, como cirugías abdominales de la aorta, con un enfermo anticoagulado que se le suspende la anticoagulación un día previo. Y lo bueno que tienen las heparinas de bajo peso, que tienen cierto grado de manejo del sangrado postoperatorio inmediato, que no es tan importante como cuando lo vivimos con un anticoagulante oral de otro tipo, o sea, la warfarina o lo que fue, o incluso la heparina sódica. Entonces, eso es una primera alternativa, o sea, estabilizar el enfermo en el periodo crítico donde la movilización del trombo puede ser riesgosa. Y luego vienen las otras posibilidades, que son cuando los enfermos por alguna razón tienen alguna contraindicación a la heparina, y hay que hacer, pero no lo veo acá esto en el caso de cirugía traumatológica coordinada o coordinada como urgencia diferida, como una fractura, que puede esperar un poquito, pero yo me estoy refiriendo a situaciones donde uno recurre a un filtro cava, por ejemplo, para actuar en cierta forma en la prevención de la embolia pulmonar. Recordando dos cosas en el filtro cava. Una, que no previene totalmente la embolia pulmonar, porque previene la macroembolia pulmonar, pero la microembolia pulmonar no. Y todo el resto de posibles embolias, como la embolia grasa, producto de focos fracturarios múltiples. Eso es importante porque la gente cree que el filtro cava es como una especie de protección absoluta contra la embolia pulmonar, y no lo es así. Segundo, el filtro cava es producto, puede ser potencialmente trombogénico, incluso, sobre todo por atrapar grandes trombos, puede producir una oclusión de la cava. Y en tercer lugar, el filtro cava hoy, como criterio primordial, no puede ser dejado definitivo. O sea, el filtro cava hoy sabemos, después de la fiebre de los filtros cava que hubo en la década del 90 y los principios del 2000, donde se ponía filtro cava a todo e inescrupulosamente, luego hay varios trabajos que han demostrado los enormes perjuicios de los filtros, sobre todo si no son retirados. Entonces, para resumir, si podemos darle el periodo de estabilidad al trombo con la anticoagulación, fenómeno, luego manejarse con el traumatólogo para ver si puede realizar la cirugía suspendiendo en el día previo la heparina de bajo peso y rápidamente luego reinstalarla.
Y en casos donde se considera de alto riesgo, por las razones que se puedan ver, incluso a veces hasta por la extensión de la trombosis, aplicar un filtro cava con todas las previsiones que el cirujano vascular conoce, indicaciones y contraindicaciones al filtro, porque hay hasta cuestiones morfológicas de la cava que pueden impedirnos colocar un filtro con seguridad, pero siempre con el criterio de que sea un filtro que lo vamos a retraer no más allá de los 20 días, un mes. Sabemos que hemos retirado filtros de 2 meses, 3 meses o más también, pero se sabe que pasado el mes ya el filtro puede empezar a incorporarse y hacerse extremadamente difícil su extracción. Bien, muchas gracias, Esperón. Justo nosotros habíamos revisado unos estudios y habíamos visto, así como el tercer caso de los que presentamos que se resolvió a través de un filtro cava por una contraindicación para la anticoagulación que tuvo el paciente por la hemorragia digestiva. Entonces, por eso nos interesaba un poco saber su opinión con respecto al tema de los filtros cava. También nos interesaría saber qué tan disponible está esta técnica en nuestro medio, y bueno, los riesgos un poco con respecto al paciente. Usted ya nos comentó, digo, que también puede ser un factor trombogénico para el paciente, y que tampoco es la protección 100% de los trombos por el tema de las microtrombosis. Pero qué tan disponible puede estar en nuestro medio este tipo de procedimiento. Los filtros están incluidos increíblemente, pues se les pasó a los colegas que hicieron la canasta de prestaciones de salud pública, y es la única prestación endovascular que nosotros tenemos inscripta dentro del PIAS, fuera de lo que es la endoprótesis por el Fondo Nacional de Recursos. Así que tienen obligación de prestarla las mutualistas. Disponibilidad de filtro acá en el Uruguay hay un par de, no sé ahora cuántas quedan, pero por lo menos Sanifico los tiene, Qualmed ha traído un filtro, antes estaba el Gunter Schaff que traía algún filtro, que no sé ahora quién tiene la línea de Gunter Schaff, pero hay. Y en general, por lo menos en el Hospital de Clínicas tenemos en reserva filtros, y lo que sí tiene que ser, el cirujano lo entrenamos para que haga la realización, la colocación, y tiene que tener acceso a un arco en C de cierto grado de visibilidad adecuada, por lo menos un arco en C de sala de operaciones con prestaciones vasculares para colocarlo en esas condiciones. Y lo que recomendamos siempre es que todo enfermo que va a ser sometido a un filtro cava, y sobre todo son enfermos que ya de por sí lo deben de tener por su riesgo embólico, pero tienen que tener una tomografía de la aorta, de la cava, porque hay contraindicaciones del calibre de la cava. Una cava de más de 27-30 milímetros, el filtro cava queda bailando, entonces no se puede colocar, por supuesto si la cava está trombosada. Entonces generalmente se tiene que tener la precaución de por lo menos tener permeabilidad de cava y una medida de cava hecha por un método confiable, como puede ser la tomografía o un ecografista de mucha experiencia que nos diga que eso es así. ¿Usted tiene experiencia de haber colocado algún filtro cava en el contexto del preoperatorio de una cirugía de fractura de cadera capaz, o de algún otro tipo de cirugía en el preoperatorio inmediato? Y lo otro, estos pacientes requieren, como usted comentó, una anticoagulación durante el procedimiento y posterior al procedimiento. Bueno, el filtro, sí, de haber colocado, tengo que hacer memoria si algún enfermo traumatológico, pero si era enfermo, por ejemplo, neuroquirúrgico, que tienen contraindicación a la anticoagulación, o enfermos críticos de alguna situación de esa, eso sí recuerdo haber colocado, no me acuerdo específicamente traumatológico, porque tiene que darse la situación de que el enfermo tenga contraindicación para la anticoagulación, ese es el punto clave, o sea, reitero, una vez que al filtro se le quitó aquello de que era poco menos que era todo, hubo una indicación, en los americanos tenían guías que para toda cirugía traumatológica se colocaba un filtro profiláctico, o sea, se había llegado a ese extremo, ¿verdad? Entonces, lo otro que tú me preguntaste es el tema de la anticoagulación, ¿es así? No recuerdo bien qué me dijiste de la anticoagulación. Si requieren anticoagulación durante el procedimiento y con el filtro colocado del paciente, si debe permanecer anticoagulado.
El filtro es que muchas veces lo colocamos porque está contraindicada la anticoagulación. Entonces, bueno, sí, no tiene mucho valor el hacer heparina por la colocación del filtro, ¿verdad? Porque si no, tal vez estaríamos dudando de si colocamos el filtro o no. O sea, ¿hay alguna indicación de colocar filtros cuando son enfermos que a pesar de la heparina tienen embolia pulmonar confirmada? Pero también ahí en esos casos hay que tener cuidado que sean embolias pulmonares y no trombosis pulmonares in situ, porque eso también es una discusión que hemos tenido con algún terapista, intensivista o cuidados intermedios, porque el enfermo hace un episodio de embolia pulmonar que puede ser trombosis pulmonar in situ o embolia pulmonar de territorio cava superior, porque ahí el tema de los filtros cava superior es todo un tema, ¿verdad? O sea, si bien hay posibilidad de colocar filtro en la cava superior, es excepcional, raro, y diría que yo nunca coloqué, y lo que he leído sí son las complicaciones del mismo, sobre todo la migración, porque hay que ver que el filtro ahí, si no queda, cuando se libera, el flujo que tiene las cavas es muy alto. Entonces, la forma de colocación tiene que asegurar que el filtro no se vaya mal, no quede ni torcido ni se vaya por arriba. Entonces, concretamente, poner un filtro en condiciones, por ejemplo, que el enfermo pueda ser anticoagulado, son situaciones contadas, ¿verdad? Realmente raras, porque tiene que ser un enfermo que reitere una embolia pulmonar demostrada que viene del sector infradiafragmático, y a pesar de la heparina, por resistencia heparínica o lo que fuera, emboliza igual. Perfecto, muchas gracias, doctor Esperón. Nos quedó claro el tema que es una maniobra que no está exenta de riesgo y que tiene sus indicaciones precisas. Doctora Guillermo, muchas gracias por conectarse y por estar presente. ¿Cuál es su recomendación entonces en estos pacientes que se nos presentan con una trombosis venosa profunda en el preoperatorio inmediato y nosotros necesitamos operarlos? No es una emergencia, pero sí a la brevedad por todas las implicancias que tiene posponer esta cirugía? ¿Con qué se anticoagularían? ¿Qué plazos usted propondría? ¿O qué tipo de controles se le realizaría al paciente para ver si está resuelto el paciente o no, si se disminuyó su riesgo por la trombosis? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por darme la posibilidad de compartir con ustedes este Ateneo. Me encantó, me encanta el tema. Cuando lo comentamos en la unidad de hemostasis y trombosis, que tenemos algunas compañeras conectadas, está Valentina Mérola, no sé si hay alguien más, pero realmente es un tema súper desafiante. Porque como dijeron los colegas que me precedieron, hay que poner en una balanza riesgo-beneficio y tomar la mejor decisión posible para el paciente. La verdad que vengo aprendiendo además, porque bueno, por suerte ya habló el doctor Francescoli y el doctor Esperón, que aclararon un montón de puntos. Claramente son pacientes que pueden perder, que claro, uno comprende que hay una oportunidad operatoria que tiene que ser lo más cercana posible al evento, como explicó claramente el profesor Francescoli. Cuanto más esperamos, más complicaciones van a haber, y la trombosis va a ir, la probabilidad de trombosar en aumento. Y como explicó el doctor Esperón, la posibilidad de tratamiento en realidad va dirigida a la posibilidad de anticoagular a estos pacientes. La colocación del filtro cava, estoy 100% de acuerdo, obviamente, con todo lo que dijo el profesor Esperón. En un momento fue muy, muy frecuente su uso, y ahora se reserva para situaciones muy particulares en donde hay contraindicación. Primero también quiero felicitar a los muchachos por la presentación, por la revisión y por los casos. Los casos son muy particulares porque no solamente son muy interesantes con 3 evoluciones diferentes, sino que en 2 se detecta, primero que nada, una imposibilidad o un mal cumplimiento de la tromboprofilaxis previa al acto operatorio. Y me interesa, y el tercero además tiene una policitemia vera, que es una enfermedad protrombótica, es decir, que tenía, además de los 94 años, la fractura, obviamente todo lo que implica los riesgos relacionados a la internación, tenía una policitemia vera, una enfermedad protrombótica, y que también da complicaciones hemorrágicas, por lo que el sangrado digestivo podría haber estado vinculado. Es decir, que en esa paciente es un poco lo que planteaba el doctor Esperón, en donde hay
capaz que una contraindicación para la cirugía porque hay un sangrado activo y hay que ir a pensar en perdón, para la cirugía no, para la anticoagulación, y hay que pensar en la colocación del filtro cava. En cuanto a los plazos de anticoagulación, bueno, primero tenemos la situación ideal. Una trombosis venosa profunda requiere un tratamiento mínimo, para hablar de un tratamiento adecuado, de 3 meses de anticoagulación. Eso, obviamente, en estos pacientes, si nosotros planteamos un tratamiento de 3 meses, estamos yéndonos hacia, digamos, hacia el otro lado de la balanza, en donde el paciente se aleja, me imagino, de la posibilidad de una cirugía óptima, porque seguramente el paciente va a agregar, son pacientes añosos, con comorbilidades y con todo lo que escribió el profesor Esperón sobre el síndrome fracturario, muy interesante. Entonces, 3 meses es el plazo ideal. Obviamente, no parece ideal para la corrección para esta aplicación. Uno podría decir, un mes de anticoagulación, como creo que fue la tercera paciente, que fue más o menos el tiempo en que se realizó, un mes de anticoagulación ya nos da una posibilidad, una tranquilidad, digamos, disminuye mucho la posibilidad de progresión del trombo y de embolia pulmonar. Los plazos más cortos siempre van a estar acompañados de riesgo de progresión de la trombosis, porque obviamente que el paciente que es sometido a una cirugía tiene además riesgo protrombótico puramente relacionado a la cirugía. Pero acá me parece que las decisiones hay que tomarlas, como en la mayoría de los casos sería deseable, en un equipo multidisciplinario y optimizar los plazos para lograr el mejor resultado. Como decía el doctor Esperón, menos de una semana es complicado con una trombosis extensa, como por ejemplo tenía el segundo paciente, creo o el segundo paciente la trombosis que tenía era muy extensa, era ilíaca femoropoplitea, me parece que era una trombosis muy, muy extensa, es decir, que realmente tomar la decisión de operar con esa trombosis, excepto que fuera otra situación, una emergencia quirúrgica, a nosotros creo que solamente una vez nos pasó un paciente, bueno, es un paciente muy particular y no era traumatológica, en que tuvimos que tomar la decisión de operarlo con una extensísima trombosis con una semana de anticoagulación. Después, es decir, que yo creo que hay que anticoagular a estos pacientes cuando uno encuentra una trombosis de esta entidad, sobre todo las proximales. En las distales creo que se puede discutir ampliamente esa situación, porque las distales, como ustedes saben, no son causa en general de tromboembolismo pulmonar, aproximadamente un 7% determinan tromboembolismo pulmonar, incluso se discute el tratamiento anticoagulante en las trombosis distales, muchas veces solo se hace un seguimiento imagenológico y no se anticoagula. Es decir, que esa es una situación diferente. La trombosis proximal extensa, como dijo el profesor Francescoli, creo que alguien que lo diagnostica en ese momento no puede continuar hacia el acto operatorio, hay que detener esa situación, anticoagular y decidir el mejor momento posible para el paciente de acuerdo a la evolución con el traumatólogo, obviamente de acuerdo a las comorbilidades del paciente, etc. Eso, y bueno, y una cosa que quería decir es que justamente el tema del filtro cava, es que uno habla siempre de tromboembolismo pulmonar, pero existe la trombosis in situ a nivel pulmonar, como decía el doctor Esperón. Y estos pacientes tienen un estado protrombótico general, no es que solo va a trombosar la pierna, como bien ustedes mostraron, la trombosis es no solamente de la pierna afectada, es muchas veces del miembro inferior contralateral y bilateral. Y pueden tener simultáneamente tromboembolismo pulmonar asintomático, porque eso también... Hay toda una discusión de, bueno, uno hace screening de trombosis venosa profunda y hace screening de tromboembolismo pulmonar asintomático. Hay algunos estudios hechos, pero no es tan común. Y sin embargo es muy probable que estos pacientes ya tengan tromboembolismo pulmonar asintomático. Entonces, ahí viene una pregunta que después me imagino que podremos escuchar al doctor Zamora, uno de los autores del trabajo de chileno muy interesante, porque realmente a mí me gustaría discutir
si hacer screening en estos pacientes o no, en todos los pacientes, en qué pacientes, porque digo, a propósito de este Ateneo, leí un artículo muy interesante que dice, bueno, cuanto uno más busca, más encuentra, ¿no? De una autora, un anestesista del John Hopkins, Lisa Kodadek, que justamente tiene toda una discusión sobre buscamos, obviamente vamos a encontrar más y más. ¿Cuál es el punto de corte? ¿Buscamos en todos los pacientes? Bueno, eso la verdad que me gustaría discutirlo después de que hable el doctor Zamora, que creo que ellos se dedicaron a eso, ¿no? Así que... Bárbaro. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias por tu palabra y por tu participación. Más que claro tus conceptos. Siendo en esta guía, como tú decís, de buscar y que uno encuentra realmente lo que busca. Alejandro Corujo, anestesista, colega, anestesiólogo de referencia en anestesia regional en nuestro país. Quería que me comentes, Alejandro, ¿es tu práctica habitual el escaneo venoso en los pacientes que sufrieron una fractura de cadera? O sea, ¿buscás sistemáticamente la presencia de trombosis en estos pacientes? Está silenciado. Gracias por Gonzalo, felicitaciones a los chicos. Te diría que sí, tengo la herramienta de la ecografía, y como también hay bastantes residentes conectados, quería transmitirle que es una práctica habitual. De hecho, los dos primeros pacientes que presentaron son pacientes de mi experiencia. El paciente que falleció, este paciente mayor, que tenía una tromboprofilaxis inadecuada. Ahí figuran 4 días desde que se fracturó hasta que se operó, pero en realidad no sabemos, porque era un paciente que lo encontraron fracturado en el campo, lo trajeron a la ciudad y ahí fue cuando ingresó y no se hizo una tromboprofilaxis inadecuada, lo cual, primera cosa, es la importancia de hacer una tromboprofilaxis adecuada desde el principio en todos estos pacientes, ¿no? Eso es algo importante. Y en este paciente, que sucedió hace años, le hice bloqueo femoral, le hice todos los bloqueos habituales, y no vi nada. Y no vi nada porque no lo fui a buscar, no lo fui a ver. Lo que uno no va a ver, no lo encuentra. La vena está al lado, pero no la fui a ver. Y de eso me lamenté muchísimo siempre, y dijimos como Artigas, hay que aprender de los episodios desafortunados para que no pasen más. Así que en los pacientes de rutina, primera cosa, les miro la fractura de cadera con la ecografía, no cuesta nada, son unos segundos, y verifico el lado, especialmente pacientes que no saben, a veces les duele todo, yo qué sé, le miro la fractura. Y segunda cosa, le hago una visión ahí de las venas, sabiendo que no soy un especialista, ni pretendo ser un ecografista ni un imagenólogo, pero simplemente como que miro por la ventana a ver qué hay adentro, y realmente lo que me ha pasado, esto no son los únicos pacientes, es que cuando nosotros vemos algo, bastante más cosas hay. Porque varios pacientes después, los estudios de Doppler han mostrado eso, trombosis en la ilíaca, en la poplita, bla, bla, bla. Nosotros solo miramos la femoral, un poco más abajo y un poco más arriba. Entonces, fue la causa quizá de este Ateneo, porque nosotros, como bien dijo el profesor Francesco y todos lo han mostrado, ahí paramos las rotativas y este paciente no podemos avanzar hacia la cirugía. Pero lo que no estoy seguro es a dónde derivamos ese paciente, qué hacemos después. Porque muchas veces se trata, y está bien, es un problema médico y se trata como un problema médico, pero es un problema médico en un paciente quirúrgico que hay que resolverlo cuanto antes. Entonces, uno a veces suspende la cirugía y lo invade la pena porque no sabemos si lo vamos a volver a ver en sala de operaciones ese paciente. Tiene que estar todo muy ajustado para que eso suceda, por lo menos como trabajamos acá.
Y una pregunta que quería hacer, pues esto está contestado de que sí, de rutina lo hacemos, y realmente estos no son los únicos casos que hemos visto, fueron los que trajimos como ejemplo. Y otra cosa que quería preguntarle, especialmente a la doctora Cecilia Guillermo, es cuando nosotros vemos un coágulo así, una trombosis entre una vena, ¿estos trombos son iguales en los pacientes que vienen recibiendo enoxaparina o anticoagulantes que en aquellos pacientes que no vienen recibiendo una tromboprofilaxis bien indicada? Hace muchos años decían que los coágulos, esas trombosis que había, si el paciente venía con una tromboprofilaxis adecuada, eran trombos fiables que no iban a producir grandes consecuencias. Eso decían hace muchos años, ¿verdad? Por supuesto, nosotros cuando vemos eso no le creemos, pero quería saber si había algo de eso también. Gracias, Gonzalo. No sé si contesto. Sí, No, sí, primero agradecerle al doctor Alejandro Corujo porque darnos pie para hablar de la tromboprofilaxis, que es como no sé, nuestra obsesión. Es así, la tromboprofilaxis es la primera maniobra que tenemos que hacer en estos pacientes, y seguramente si lográramos hacer una tromboprofilaxis adecuada, lograríamos disminuir mucho el riesgo de encontrar esto que usted relata. De todas maneras, la tromboprofilaxis es eficiente en un altísimo porcentaje, pero no en el 100%, porque también se describe trombosis bajo tromboprofilaxis, y bueno, ese es todo un problema, ¿no? Yo creo que cuando usted pregunta si los coágulos son de la misma estructura, yo contestaría sí. Si nosotros anticoagulamos por un tiempo adecuado al paciente, el trombo residual probablemente no tenga capacidad de embolizar, pero sobre todo porque pasó el tiempo, más que por la acción de la heparina, porque la heparina no va a actuar directamente sobre el trombo, es decir, no es un trombolítico, simplemente va a evitar la progresión del trombo. El trombo tiene un tiempo biológico para consolidarse. Bueno, veo que está también el doctor Volpi, Mauricio, que puede también aportar datos sobre los trombos venosos. Pero hay un tiempo de consolidación, y que justamente por eso se definen esos 3 meses de anticoagulación. En el medio, con tiempos más cortos de anticoagulación, la probabilidad de embolizar aumenta, digamos, inversamente proporcional al tiempo, ¿no? Cuanto menos tiempo tenemos una persona anticoagulada, más tiempo, más posibilidades de embolizar tiene ese trombo, porque no se ha configurado, digamos, no queda fijo en el lugar donde se formó. Es decir, que es relativo. El hecho de que venga bajo heparina no quiere decir que no vaya a embolizar. Digo, eso no lo podemos asegurar. Y bueno, insistir en eso, ¿no? En la tromboprofilaxis adecuada de estos pacientes. Eso desde que ingresan, desde que se diagnostica, bueno, desde que se cae, yo diría prácticamente, hasta que llega al acto operatorio, deben recibir enoxaparina. Me parece que es muy importante para los pacientes que van a ser trasladados. Me imagino que se comience con la tromboprofilaxis desde el primer centro, ¿no? Donde se hizo el diagnóstico. Bien, muchas gracias, Cecilia. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Tomás Zamora. Voy a leer para no equivocarme, Tomás. Primero agradecerte el tiempo, la disposición. Hemos estado en contacto en estos últimos días a raíz de tu trabajo. El doctor Zamora es profesor asistente del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Católica de Chile, es especialista en reconstrucción articular de la Universidad del British Columbia de Vancouver, Canadá. Buenas noches, Tomás. Quería que nos comentaras cuál es la experiencia que tú tenés con este tipo de pacientes, cómo se manejan en tu centro, cómo les va, qué resultados tienen, y qué fue lo que te llevó a ti, qué te motivó a buscar estudiar esto, que fue nosotros que leímos el trabajo de tu grupo. Buenas noches.
Muchas gracias, Gonzalo, Alejandro, por la invitación. La verdad es que ha sido un seminario muy, muy interesante. Yo me esperaba, la verdad, que una más acotada, más pequeña, pero ha sido realmente increíble la cantidad de opinión y la opción que han tenido de juntar a distintos especialistas, y así es como se hace la academia. Entonces yo creo que realmente los felicito, ha sido su seminario. Yo creo que, para partir, porque la verdad es que son hartos temas en conjunto, en esto no hay solamente una respuesta, y la verdad es que literatura, yo he revisado bastante el tema de fractura de cadera y tromboprofilaxis y prevención de trombosis, y la verdad es que hay muy poca evidencia de buena calidad en este aspecto. Por lo tanto, gran parte es de la experiencia que tiene cada centro, de cuál es la experiencia de algunos grupos personales en cómo manejar las cosas, y la verdad es que no, yo creo que no solamente hay una respuesta. Y segundo, los pacientes son todos distintos también. Es bastante, como decía el doctor Francescoli al principio, hay pacientes que toleran mucho mejor la fractura y otros pacientes también que son mucho más frágiles, y por lo tanto en ellos, nosotros especialmente en ellos, tratamos de ser bastante rápidos en cuanto a la cirugía y ojalá tratar de no diferirla por ninguna causa. Habiendo dicho eso, yo creo que el rol del screening de trombosis venosa profunda está principalmente en los pacientes que tienen una presentación tardía. Aquellos pacientes que se presentan después de un par de días, que no consultan inicialmente, que no han sido anticoagulados, como muy bien decía la doctora, esos pacientes yo creo que desde un punto de vista médico, pero también desde un punto de vista médico-legal, deberían ser estudiados probablemente para poder determinar si es que presentan ya en ese momento una trombosis o uno puede seguir nomás con el tratamiento estándar. Entonces yo creo que allí es lo que hacemos nosotros, que estudiamos a todos los pacientes que ingresan después de 48 horas de su fractura, y es lo que hemos visto en la literatura sin tener una razón muy específica, por qué 48, por qué 24, por qué 70, por qué no 72, que probablemente la mayoría de los creen que el aumento del riesgo se produce a partir de las 48 horas, y por lo tanto ese es el corte que nosotros tomamos para poder hacer un screening un poco más efectivo, 48 horas. Y la pregunta, perdón, doctor Zamora, ¿qué hacer si no, porque se ha cortado y se cortó y no me quedó bien claro. Usted plantea de que le hace el screening a quienes tienen más de 48 horas de fracturado. ¿Fue así? No, claro, antes del ingreso al hospital. Sí, y básicamente, y esto nosotros lo reconocemos de forma muy abierta, una razón patológica, ¿por qué 24, por qué no 24, por qué no 72? Pero es el corte que más utilizado en la literatura, y la gran mayoría de los estudios muestran un aumento del riesgo de trombosis en los pacientes que ingresan después de 48 horas de su fractura, o sea, que no han recibido tromboprofilaxis durante las primeras 48 horas. Y básicamente en base a eso también es que asumimos ese mismo corte de tiempo, pero perfectamente podría ser en vez de 48, 72, o a lo mejor menos 24. Eso yo creo que no tiene una respuesta clara. Y con respecto a qué hacer, también es muy distinto en el fondo trombosis simplicia, que como muy bien decía la doctora, no está claro si es que ni siquiera hay que anticoagular esa trombosis, versus trombosis que son más importantes de la poplitea hacia arriba. Nosotros probablemente un poco más agresivo en cuanto al manejo, ¿ya? Y especialmente pacientes frágiles, en los cuales, a mi parecer, el diferir la cirugía de forma importante puede producir un problema mayor. Tratamos de tratarlo, y muchas veces pacientes que tienen trombosis, las cuales son acotadas pero que son suprapopliteas, los tratamos en conjunto con cirugía vascular y les implantamos un filtro en la cara. Dentro del filtro hay filtros que son permanentes, hay filtros que son retirables y que después necesitan otra intervención, pero trabajamos súper en conjunto con el equipo de cirugía vascular, y muchas veces los pacientes que tienen trombosis venosas profundas, que son suprapopliteas, para tratar de operarlos dentro de un plazo que sea acotado,
le instalamos un filtro de vena cava en el mismo acto prequirúrgico durante el fondo del día, y después lo operamos, y después actualmente, si es que es necesario, esos filtros se retiran. Eso también es algo que es controvertido, pero desde nuestro punto de vista, en el fondo, tratamos de darle privilegio a una cirugía precoz en el caso de que sea un riesgo acotado, que sea un riesgo que sea tolerable. Y la verdad es que en nuestra experiencia, nuestros cirujanos vasculares, la verdad es que también son de bastante experiencia y no hemos tenido mayores complicaciones. En general, las veces que hemos utilizado ese algoritmo para pacientes que tienen trombosis que son agotadas y que queremos operarlos dentro de un plazo que sea adecuado, no hemos tenido mayores problemas de 10 tiempo, y la verdad es que todo ha andado bastante bien. Perdón, soy yo. Así que eso principalmente. Obviamente que un paciente que tiene... No, que se corta mucho, capaz que apagando la cámara, doctor Zamora, porque se corta mucho, no lo podemos seguir bien. Ah, perfecto, discúlpame. Ahí sí, ahí sí. Sí, no, lo que les comentaba, que en muchos pacientes que tienen trombosis suprapoplitea, trabajamos juntos y ellos muchas veces, no muchas veces, pero en algunas ocasiones no han instalado un filtro de vena cava para poder tratarlo dentro de un plazo que sea acotado. Probablemente le damos un poco más de privilegio al tratamiento precoz de la fractura de cadera, especialmente los pacientes que son más frágiles, pensando en que eso al final va a ser un factor que es muy determinante en el outcome del paciente. Y la verdad es que hemos tenido bastante buenos resultados de los pacientes que hemos tratado en el último tiempo. La gran mayoría han andado bien, no hemos tenido ninguna complicación importante con el uso del filtro, y por lo tanto estamos bastante contentos con ese producto. Creo que es grande también en cirugía, en el sentido de que hay ideas que, por ejemplo, una fractura de cuello femoral no desplazada, en que el tratamiento va a ser con tornillos canulados percutáneos, probablemente no necesita un filtro, y podría, muchas veces esos pacientes con una anticoagulación básicamente acotada, podría operarse igual. ¿Ya? Entonces yo creo que depende también muchísimo del tipo de fractura, el tipo de cirugía realizada, el tipo de trombosis que tenga, y de acuerdo a eso poder decidir. Pero nosotros trabajamos muchísimo con los cirujanos vasculares, y en muchas ocasiones, así como también lo ha visto Juan Carlos, y con eso podemos operar al paciente dentro de un plazo que sea bastante razonable. Muchas gracias, Tomás. Un poco cortada la transmisión, tratamos todos de prestarte atención para poder seguirte el hilo y más o menos entender un poquito el algoritmo que ustedes manejan en cuanto al acceso de estos pacientes. Juan Carlos de la Cuadra, colega anestesista chileno de la Universidad Católica también de Santiago, ¿qué experiencia tienes tú en estos casos? Y después ya vamos a dar paso a alguna pregunta que he visto que va surgiendo en el chat, y alguna idea que estamos leyendo también que va surgiendo en el chat. Juan Carlos, coméntanos tu experiencia. Muchas gracias. Mi primer caso que recuerdo que asocié este tema fue muy parecido al primer paciente que ustedes presentaron que falleció. Gracias a Dios, en mi caso no falleció, pudimos manejarlo hemodinámicamente, sacarlo adelante y llegamos al diagnóstico. Eso fue, yo creo que ya hace unos 20 años atrás. No hacíamos bloqueos con ecografía, así que no teníamos esa herramienta. Pero desde ahí para mí ha sido un tema de preocupación. Leí bastante, y yo fui de los que empecé a molestar a los traumatólogos diciendo que si tenía un paciente que había ingresado con más de 48 horas al hospital sin haber iniciado su tratamiento de tromboprofilaxis, yo no lo aceptaba en pabellón si no le hacían un estudio de eco de extremidades para descartar la trombosis, recordando este caso que no quería que me volviera a pasar nunca. Y obviamente me miraban muy feo inicialmente, pero ellos mismos se convencieron, la literatura está, y estoy muy contento, y yo creo que ha funcionado muy bien este algoritmo de que cualquier paciente que ingresa con más de 48 horas al hospital de su fractura y que por lo tanto no ha iniciado una tromboprofilaxis, es estudiado.
¿ya? También trabajamos en un hospital de alta complejidad, tenemos a los cirujanos vasculares 24 horas, 7 días a la semana en el hospital disponible, y la alternativa de un filtro de Nacaba, la verdad que ha funcionado. Nosotros les damos después anestesia y no hay problemas. Y también nos hemos ido acostumbrando en este sentido de que si el paciente viene con medicación antitrombótica por alguna patología previa, también nos hemos ido acostumbrando que las 48 horas son más importantes que revertir esa anticoagulación, y por mucho que yo le hago una anestesia espinal sobre el 90% a mis pacientes, en esos casos estoy dispuesto a olvidarme de mi anestesia espinal y darle una anestesia general con tal de cumplir las 48 horas. Eso, con respecto a Alejandro, yo lo quiero mucho, yo sé que es un excelente ecografista, pero tengo una diferencia que yo quisiera que me escucharan los residentes, que es, está muy bien que si tengo la vena y aprender a reconocer la vena, aprender a reconocer trombos, pero no quedarme con la idea de que voy a ser capaz de filtrar todas las trombosis porque yo estoy mirando la vena femoral. Si veo algo y me doy cuenta y lo detengo, me parece muy bien, pero yo creo que en el caso nuestro, transformar el algoritmo a, bueno, cuando llega a pabellón el anestesista le va a mirar las venas, yo creo que es una solución inadecuada. Sin duda es inadecuada. Sin duda es inadecuada, claro. Yo creo que si tiene una indicación... escapó el filtro. Exactamente, o sea, yo creo que, insisto, Alejandro tiene una muy buena mano y una excelente experiencia, pero tampoco está viendo todas las venas, está viendo la femoral, un poco más distal, un poco más proximal, pero no está viendo todas las venas. O sea, si dejáramos a Alejandro como quien va a hacer el algoritmo de visar si los pacientes tienen o no, se nos pueden escapar y el pobre Alejandro podría sufrir consecuencias médico-legales terribles, porque él está determinando, no tiene trombos, operemos, y después hace un tromboembolismo y se nos muere otro paciente, y quien dio el pase fue Alejandro. Entonces, o el anestesista, cualquiera que está haciendo eso. Entonces yo creo que es bueno mirar las venas y si encuentro algo, dar la alerta, pero no es mi responsabilidad como anestesiólogo mirar las venas y hacer el diagnóstico. Yo creo que eso Está bien que lo aclares porque yo lo dije hace un rato, de que no éramos imagenólogos y no hacíamos diagnóstico. Simplemente, si nos encontramos con esa situación que era la punta de un iceberg, porque nosotros no somos especialistas en eso, seguramente es un paciente que escapó a todo, y de parte de lo nuestro, nosotros no decimos incluso que tiene una trombosis, esto lo estamos diciendo ahora, porque es fácil de ver en realidad, pero como verás, a los pacientes después se les mandó a hacer un ecodoppler por un especialista y que se resuelva, porque no es nuestro papel hacerle un ecodoppler de miembros inferiores. Pero está bien tenerlo así. Uh-huh. Y yo también quiero mi propia pregunta también a Tomás o al doctor Francescoli. Hay algunas sugerencias que dicen que las fracturas intertrocantéricas son más proclives a las trombosis que las de cuello. ¿Eso es cierto o no? Gracias, Juan Carlos. Tomás. Yo, 2 segundos. No creo que eso tenga una razón fisiopatológica, más que muchas veces se ha asociado que las fracturas intertrocantéricas se dan en un grupo de pacientes un poco más frágil, incluso en un grupo de pacientes que pueden ser mayores, ¿ya? Y por ende yo creo que esto puede estar asociado más al paciente que a la fractura en sí misma. Entonces yo creo que va por eso. Así que no le veo otra razón más que esa. Y lo único, solo otro, dar un anuncio que este año se está realizando
un encuentro de consenso que está organizado por Javad Parvizi en Estados Unidos y que incluye a mucha gente latinoamericana, que es acerca de la tromboprofilaxis en cirugía ortopédica. Y que va a ser interesante porque hay delegados de todas partes del mundo, hay chilenos, hay que deben haber uruguayos también, en el fondo, y ahí vamos a ver en el fondo cuál va a ser la evidencia disponible, la recomendación que se da para muchos de estos temas. Así que va a ser súper interesante también esa publicación que va a... Gracias, Tomás. Luis, te pasamos la palabra. Sí, coincido. Las fracturas trocantéricas y subtrocantéricas tienen una morbimortalidad a veces un poco más alta, es un poco por lo que dice el doctor y otro poco porque también el dolor y la movilidad del paciente y hasta la deformación del miembro inferior en la rotación externa y acortamiento es muchísimo mayor con una trocantérica o subtrocantérica que con una fractura intracapsular del cuello femoral. Entonces eso también influye probablemente en la capacidad de trombogénesis, porque podría ser también mayor capacidad de éstasis al tener un mayor desplazamiento del miembro fracturado. Patológico, más extrarrotación, más dolor, más dificultad para poder tener un flujo normal, y más en pacientes que tienen la hipercoagulabilidad que tienen ellos a veces. Yo quería, perdón, Gonzalo, quería hacer una pregunta a la doctora Cecilia Guillermo, si me permiten, disculpa, que es simplemente, yo el trabajo del colega Zamora yo lo conocía, y también hay algunos, ya que se nombraron a Parvizi tiene un trabajo de 48 horas también del 2011, que no me acuerdo bien, pero que dice es más o menos lo mismo y propone también, es de la época que se proponía mucho el paragüita de vena cava. Y es de Parvizi, justamente, con otros más. Es de hace unos años. Y también es de 48 horas de evolución, pero evolucionando la bibliografía, si mirás hacia adelante, y le quería preguntar eso a la doctora Guillermo, el problema pasa a ser mucho más que mecánico de la trombosis venosa, de detectar cuáles pacientes son en el preoperatorio los que yo tengo que rápidamente buscar esa trombosis asintomática, si es el 100% o algunos voy a tener que obligadamente hacer. Y ahí hay scores de unos chinos, yo lo tengo el trabajo, si quieren se lo puedo compartir, en el cual ponen scores de la edad, el sexo, el tiempo de evolución de la fractura, y dos cosas más, que por eso le quería preguntar a la doctora Guillermo, es el fibrinógeno y los D-dímeros que tienen los pacientes, que ellos encontraron en los que tenían trombosis, todo asintomático, pero que tenían una trombosis, o que no la tenían a los asintomáticos, con esos 5 factores aumentados. O sea, sumando los 5 factores encontraron una diferencia estadísticamente significativa de más de 0,05, en el cual los 5 factores tenían implicancia en la edad, el sexo, el tiempo, que es lo que estamos hablando en este trabajo del doctor Zamora, que me parece brillante, y dos cosas más del punto de vista laboratorio, que son los dímeros aumentados con relación a los que están con trombosis asintomática y los que están asintomáticos pero no tienen trombosis venosa. Y también el fibrinógeno aumentado. Entonces, perdona, doctora, medio larga la pregunta, parezco un periodista, habla más que el entrevistado, pero la pregunta era esa, si parece lógico meter en el algoritmo de búsqueda todos esos factores, o no. Esa es mi pregunta. Bueno, la verdad que la aplicación de scores para predecir el riesgo trombótico es uno de los primeros, digamos, pilares para definir la conducta en cualquier paciente que va a ingresar, ¿no? Tanto médico como quirúrgico. Y bueno, ustedes saben que hay diferentes scores para los pacientes médicos, por ejemplo, Padua, Caprini para el quirúrgico, etcétera, que es como bien decía el profesor, ayuda a definir cuál es la población de riesgo para trombosar. La inclusión de biomarcadores, de marcadores biológicos, realmente es muy interesante y se han generado varios intentos de introducir estos marcadores. ¿Qué pasa? Tanto el fibrinógeno, empecemos por el fibrinógeno. El fibrinógeno es un reactante de fase aguda. Estos pacientes son añosos, el fibrinógeno aumenta con la edad,
son pacientes inflamados, seguro van a tener el fibrinógeno aumentado. Si no lo tienen aumentado, uno tendría que pensar que están desarrollando casi una CID, porque digo, con todos estos elementos que aumentarían el fibrinógeno, es decir que obviamente que el aumento del fibrinógeno va a poner más protrombótico al paciente, porque digo, es directamente, digamos, el sustrato para generar la vía final común y que se genere el trombo. Ahora, es no leí ese artículo, es decir, que no desconozco, pero hay que establecer como un punto de corte. Porque ¿cuál sería el punto de corte que marca la diferencia? Porque digo, no es lo mismo el fibrinógeno a los 94 años, por ejemplo, de esta paciente, como de un paciente, no sé, de 70. Entonces, eso es muy importante, habría que hacer, seguramente ellos lo habrán hecho, pero si nosotros quisiéramos aplicarlo, habría que hacer un seguimiento de con qué fibrinógeno normalmente están estos pacientes. Y después, los D-dímeros es más complejo todavía, porque obviamente que los D-dímeros aumentan con la edad, con la internación, con la inflamación, con la fractura, la infección, lo que sea, aumentan los D-dímeros. ¿Cuánto van a aumentar? Obviamente el paciente que tiene trombosis va a aumentar mucho más. Otra vez tenemos el problema del punto de corte. Y seguramente se podría establecer el que tiene, es como está pasando ahora, nada que ver, pero digo, con el COVID, ¿cuál es el punto de corte para predecir trombosis en estos pacientes cuando tienen, por el proceso inflamatorio que acompaña, cuánto de dímero alto tienen que tener para decir este tiene trombosis y este no? Entonces, puede ser muy interesante, pero yo creo que amerita un trabajo previo de conocer y evaluar si podemos establecer realmente. Seguramente ellos, si les dio significativo, tienen que haber podido establecer cuál era el nivel, que hasta acá no tienen trombosis y para acá tienen trombosis. El problema es que son muy difíciles de comparar los estudios en diferentes laboratorios también, porque las técnicas, las metodologías aplicadas para diagnosticar de dímeros, por ejemplo, es difícil, los puntos de corte son complejos, hay que ver si están utilizando punto de corte para descartar que haya sido probado para descartar embolia o enfermedad tromboembólica. Hay algunos de dímeros que no, otros que sí, digo, es difícil. Yo diría que requiere, habría que leerlo y ver, puede ser muy interesante para aplicar, si es que predice mejor que un Caprini, por ejemplo. Yo creo que en estos pacientes, si uno aplica un Caprini, debe de dar, generalmente estos pacientes todos irá a tromboprofilaxis, porque por la edad, la fractura, va a tener una cirugía pronto, digo, creo que con eso ya estaría. Lo que ellos, no es el Caprini, lo que ellos planteaban es, tienen valores siempre aumentados, obviamente en todos los fracturados están aumentados, los dos, como usted dijo, perfecto. No, pero ellos lo que encontraron es un punte entre los que están teniendo en curso con fractura incluido, siempre están altos, pero mucho más altos los dímeros y tienen un punto de corte y le hacen un porcentaje para hacer el score, tanto de fibrinógeno como de dímeros. O sea, ellos encontraron una diferencia en los que están trombosados, a los que no están, por más que todos están aumentados, obviamente, por lo que usted dijo, por la propia fractura del paciente. Pero encontraron eso como elemento importante y estadísticamente significativo. Y ellos hacen un score y le dan puntos inclusive. Yo después lo puedo compartir con mucho gusto el trabajo, porque me pareció que tratan de hacer un algoritmo que incluya más factores. Creo que no estamos discutiendo a nadie que no haya que hacer tromboprofilaxis en cuanto se fractura un enfermo. Eso sin duda. Podemos hablarlo de los niños, capaz. A veces hasta en los niños se están salvando nomás, y más o menos. O sea, nosotros en nuestro medio hacemos tromboprofilaxia casi toda la fractura del miembro inferior. Pero bueno, digo, perdón, me quedé por acá, disculpe. Bien, gracias, profesor Francescoli. Le agradeceríamos sí, que nos comparta después el trabajo que usted menciona, que parece sumamente interesante para poder estudiarlo. Juan Carlos, veo que levantaste la mano. Sí, Gonzalo. A lo mejor me estoy adelantando a tu Ateneo, pero pensando, bueno, uno está el problema de si hacemos un algoritmo o no lo identificamos, pero si ya lo identificamos como
a última hora, en el quirófano, con ustedes ya lo tienen preparado, listo, y encontraron este trombo y deciden suspenderlo, ¿ya? Y aparentemente en lo que sería, en el caso de ustedes, este paciente va a ir a otro centro, ser evaluado, probablemente van a iniciar anticoagulación y no va a volver con ustedes hasta, quién sabe, unas semanas, un mes o más adelante. Hoy en día, ¿han conversado ustedes, Gonzalo y Alejandro, antes de enviarlo, hacerle un bloqueo neurolítico de PEN para que al menos el paciente se vaya sin dolor y todos los traslados y todas las cosas y todos los manejos de las próximas semanas se maneje sin dolor? ¿Lo han pensado? No un bloqueo neurolítico de PEN, no. Hacemos bloqueos para que esté aliviado, sí. Para que esté sin dolor, sí. Pero es un paciente que después es trasladado y ya no somos sus médicos, o sea, pasa a ser, pasa incluso a otro centro asistencial. Por lo mismo. Por eso nuestras opciones son escasas a veces. Pero podría ser un gran favor que le hace al paciente mandarlo analgesiado por unas cuantas semanas. No, sin duda que sí, pero no lo tenemos previsto. O sea, lo ideal sería ese paciente calmarlo, tenerlo calmado desde que se fractura, ¿verdad? Claro. Trasladarlo, las placas, los movimientos, el cambio de camilla, o sea, el hecho de que pase todo eso, a veces vienen en ambulancias 400, 500, 600 kilómetros fracturados, y solo lo calmamos en sala de operaciones con una simple inyección de anestésico local. Entonces, sin duda hay muchas cosas que ajustar, y lo que tú planteás es realmente una excelente propuesta, pero no sabría, tendría que pensar si se puede instrumentar o no. Te dejo el bichito. Claro, muchas gracias. Juan Carlos. Sin duda, que más que interesante poder plantear. En suma, resumiendo lo que hemos hablado entre todos, y sin querer que esto se extienda más, aunque daría para seguir discutiendo porque está súper interesante con la calidad de los invitados que tenemos, la discusión, es fundamental, creo, tener el balance riesgo-beneficio, creo que quedó claro por la discusión que hemos tenido todos de cada paciente, individualizar la conducta a cada uno de los pacientes, saber que el filtro cava no está exento de riesgo, no es una solución 100% tampoco de lo que es el problema. La importancia, como nos decía la doctora Guillermo, de la adecuada tromboprofilaxis, o sea, no que el paciente le hayan dado alguna vez alguna dosis de enoxaparina, sino que la tromboprofilaxis sea adecuadamente instaurada en tiempo, en forma, y esas cosas, y el hecho de individualizar cada paciente, aquellos que tengan o no tengan indicación, dada su condición clínica, su tiempo de evolución, su capacidad de antipopulación o no, individualizar el tema de la colocación del filtro cava, considerarlo como una opción. Sin duda que lo trajimos porque es un problema que tenemos, una situación que nos genera mucha incertidumbre, más aún cuando la encontramos nosotros en el preoperatorio inmediato, como decía el doctor Corujo, o sea que es la punta del iceberg, son los pacientes que se escaparon a todos los filtros y llegaron al bloque quirúrgico con la trombosis colocada, pero que sin duda que es un tema que nos atrae a todos, nos preocupa y nos debe ocupar, sin duda, el hecho de, como planteaba el doctor Francescoli también, de poder plantear un algoritmo, tener un algoritmo, una conducta establecida de manejo propia, como nos aconsejaba el doctor Zamora. Digo, de esto los trabajos que hay en el mundo son de baja calidad, probablemente, o sea, no tienen el nivel de evidencia mayor, entonces cada centro debe tomar sus propias conductas de acuerdo a los recursos que tengamos. Juan, te paso la palabra, profesor. Yo creo que por tema tiempos y disponibilidad de la gente, que desde ya le agradezco a los colegas chilenos haberse conectado hasta ahora, a los profesores de cátedra también de las otras especialidades también por su tiempo, a los demás invitados y demás
participantes que se han mantenido hasta ahora en la discusión también, muchas gracias. Pero por tema de tiempo daría por finalizar un poco la discusión. Queda así la duda, la idea de poder plantear, poder juntarse capaz en un futuro, o poder seguirnos comunicando para poder establecer un algoritmo o una conducta de manejo. Juan, te paso la palabra y nada, agradecerles a todos, nada más. Sí, no, yo primero que nada, para los que no nos conocen, los ateneos, por lo menos nuestros, los dirige quien tiene propiedad para dirigirlos. Yo soy el director de la cátedra, pero sin duda que acá Gonzalo Irizaga es un referente para nosotros en el departamento de anestesia en todo el tema regional, y felicitar a Valverde y a Ferreira que hicieron una excelente revisión, incluso en la forma de la revisión. Como siempre, Alejandro, que es un docente asociado en nuestro departamento que participa activamente, y un elenco de invitados que pocas veces tenemos esta posibilidad. Muchísimas gracias a todos. Yo simplemente, a modo de cerrar, quiero señalar dos cosas. Mi área no es esta, pero una que el doctor de la Cuadra creo que lo delimitó muy bien, y es cómo utilizar una herramienta. Es decir, sin duda que la ecografía, y nosotros confiamos y hemos aprendido mucho con Alejandro, pero a veces nos podemos llegar a exceder en su uso si no la tenemos en un algoritmo adecuado. Por eso, como planteaban, la utilización de la ecografía en las 48 horas previas en su utilización. ¿Y a qué voy con esto? Y es un tema que no tiene nada que ver específicamente con el Ateneo, que creo que nosotros difícilmente podemos llegar a la situación que plantean, que comparto los compañeros de la Católica, porque tenemos un sistema de trabajo demasiado diferente al de ustedes. Yo tengo el enorme orgullo de compartir mucho con Lema de la Católica, sé cómo trabajan y sé cómo trabajan en el área cardiovascular, y el hecho de contar en un único centro que el paciente lo reciben y puede seguir el proceso facilita mucho las cosas. Dificultad enorme que tenemos acá en Uruguay, como bien lo planteaba Alejandro, lo recibe en un centro, si lo diagnostica él, se nos plantea el problema transferirlo incluso a otro centro, con otros equipos médicos que a veces no estamos lo suficientemente conectados como para poder hacer un seguimiento y retomar a ese paciente. Simplemente era un comentario a modo de cierre, porque esta posibilidad de algoritmos, o lo que querramos tener un proceso asistencial claro, requiere también de la posibilidad de hacerlo en tiempos razonables y con los instrumentos necesarios. Estoy de acuerdo con Gonzalo, el tiempo. Muchísimas gracias a los invitados, a todos ellos, amigos y destacados docentes uruguayos. De la Cuadra del doctor Zamora, es un gusto conocerlo, he escuchado hablar mucho de ustedes, pero no había tenido la oportunidad de compartir un Ateneo. Muchísimas gracias por la participación, y nada más. Muchas gracias, chao. Gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Los felicito nuevamente. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, saludos a todos. Chao.